Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Israel volvió a criticar este martes a la Corte Penal Internacional, luego de que el fiscal jefe del tribunal solicitara una orden de detención contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel por la guerra de Gaza. Una portavoz del primer ministro, Benjamin Netanyahu, instó textualmente a las naciones del mundo libre civilizado a oponerse y a condenar la decisión. Varios aliados occidentales de Israel, entre ellos Estados Unidos y Alemania, han criticado el anuncio, afirmando que equipara las acciones de Israel en Gaza con el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. El fiscal también solicitó órdenes de arresto para 3 dirigentes de Hamás. Por su parte, la Comisión Europea recalcó su respeto a la independencia de la Corte Penal Internacional. Así lo decía su portavoz de Asuntos Exteriores, Peter Stano. La Unión Europea respeta la independencia de la Corte Penal Internacional. Es una institución internacional independiente que se ocupa de la investigación de delitos graves y que trata de resolver la cuestión de la impunidad o de impedir que haya impunidad cuando se trata de violaciones que recaen bajo su competencia y mandato. Y reitero, todos los países que se han suscrito al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tienen la obligación de cumplirlo. Comenzamos aquí en Berlín a analizar las reacciones, primero de Alemania. Lo hacemos con nuestra corresponsal política, Paola Álvarez. ¿Qué tal, Paola? Un gusto saludarte. Bueno, Berlín se suma al respeto a la independencia de la CPI del resto de los países europeos, pero como decíamos, también ha expresado críticas. ¿Dónde queda entonces la postura del gobierno alemán? Pues Javier, queda en un intento de equilibrio que puede acabar resultando realmente difícil o incluso imposible. El primero en reaccionar fue a última hora del lunes el Ministerio de Exteriores, que subrayó ese respeto por la independencia del tribunal, con un pero, y es la crítica a lo que califican como el establecimiento de una equivalencia entre Hamás y el gobierno de Israel al haberse anunciado todas esas solicitudes a la vez. Las opiniones después llegaban este martes en cascada desde políticos de los partidos alemanes gobernantes que han llegado a hablar de un día negro para los derechos humanos, a expertos en derecho internacional que insistían en que la equivalencia no existe desde el momento en que se detallan y diferencian los cargos. Las encuestas en los grandes medios han mostrado y también gran división entre la población, y desde la Embajada de Israel en Alemania o la Sociedad Germano-Israelí se ha pedido al gobierno un rechazo claro y decisivo de esas órdenes de arresto. Una reacción posterior a todo esto de un vocero del gobierno que ha pasado esta misma tarde solo ha añadido que las acusaciones son muy graves y que no hay que olvidar que Israel es un Estado democrático. Ha pedido además respetar los procesos, entre ellos la supervisión ahora de esas solicitudes por parte de las 3 juezas que decidirán finalmente si las órdenes se emiten o no. Escuchamos a Peter Stano recordar que los firmantes del Estatuto de Roma deben cumplirlo, lo que implica que si la orden de detención llegara a implementarse, Alemania, Paola, tendría que detener a Netanyahu si viniera a este país. ¿Es ese realmente un escenario posible? Desde círculos del gobierno hoy ya se decía que la imagen es simplemente impensable dado el pasado de Alemania, aunque la situación puede poner al límite a Berlín, que precisamente ha jugado siempre un papel clave tanto en la formación de la Corte Penal como en la defensa de ese Estatuto de Roma. No sería la primera vez, hay que decirlo, que un país firmante del Estatuto se lo salta, sí sería la primera vez que lo hace un país europeo y uno como Alemania. Recordemos que Scholz aplaudió la orden de arresto contra Vladimir Putin, argumentando que la Corte Penal Internacional es la institución adecuada para investigar si se cometen o no crímenes de guerra, y celebró entonces que nadie estuviese por encima de la ley. Una visita de Netanyahu con una orden de arresto vigente le haría desdecirse y le pondría en muchos aprietos con sus socios europeos. Aún así, de momento es un futurible. Estamos, recordemos, en la fase de petición y hay que ver primero si se llega a emitir esa orden, y en caso de que así fuera, si Netanyahu querría exponerse él mismo a esa situación. Era el análisis de nuestra corresponsal política, Paola Álvarez. Muchísimas gracias, Paola.